¿Qué tal, amigos? Bueno, ya tenemos aquí el Tour de Francia, tan esperado, ¿no? Ansiosamente esperado en parte, porque a la hora de la verdad conocemos casi siempre los detalles más importantes de cada uno de los recorridos de las grandes vueltas, por mucho que solo llegue la oficialización cuando, como ha ocurrido esta mañana, se presente en el Palacio de Congresos de París. Bueno, es un Tour de Francia, es la primera carrera del mundo. Se va a correr con unos días, con una semana de antelación en esta ocasión, empieza el 29 de junio. Es tradición que el Tour de Francia, salvo circunstancia normal que así lo aconseje, comience el primer fin de semana de julio. Pero ya sabéis que París se está engalanando para los Juegos Olímpicos, que van a tener lugar en el verano del próximo año. Concretamente, la carrera de ruta va a ser el día 3 de agosto de 2024, y eso ha provocado, de un lado, el adelantamiento de fechas en una semana, terminará el 21 de junio, y de otro, pues lo que sin duda alguna sí es verdadera noticia, aunque ya estaba adelantada, pero es la primera vez en la historia que el Tour de Francia no va a acabar en París. Acabó en diferentes sitios de París, el velódromo, en los Campos Elíseos, pero por mor de estos Juegos Olímpicos, el Tour no termina en París por primera vez después de 110 ediciones que se habían disputado con anterioridad. Lo va a hacer en Niza, en el corazón de la Costa Azul, en un escenario magnífico para el final y del que creo que se van a aprovechar sobre todo los seguidores. Ahora que ha venido también la recomendación por parte de la UCI de que, en fin, es un deporte que tiene que avanzar bastante más para contribuir a la sostenibilidad del planeta. Esa última etapa, ese último trazado de 500 kilómetros neutralizados que el Tour solía hacer desde la zona baja de los Alpes en general hasta París para poder disputar la última etapa en los Campos Elíseos, pues no se va a producir. Y va a ser Niza, y además le va a dar un aliciente que la carrera no tenía. Es decir, 2 o 3 etapas previas de exigencia, de montaña, de recorrido atractivo, ese final con una crono y sobre todo la expectativa de que la carrera no se va a decidir hasta las últimas jornadas. Por ahí tengo yo mis cuitas, mis peros, pero creo que sí, porque se juntan prácticamente esas etapas con los Alpes y ahí es muy difícil, teniendo en cuenta que las dos últimas son muy determinantes, que se vayan a presentar el fin de semana con la carrera resuelta. ¿Quién sabe? Bueno, tampoco se trata de averiguarlo, ni mucho menos. La expectativa es esa, que puede haber pelea hasta el final, porque esos 25 kilómetros que van a cerrar el curso con la cronoescalada, por así decirlo, al Col de la Turbie, al Col de S, tendrían ya de por sí que ser suficientes para pensar que es una etapa decisiva. Y si no lo es esa, porque antes haya habido diferencias, pues será la penúltima etapa, que también tiene el enorme atractivo de ese recorrido desde Niza hasta la Quilol, que es el puerto donde concluye. Bueno, ahora realizamos rápidamente el recorrido, pero lo primero que quería decir es esa significación, ¿no? No es tan importante o tan novedoso que la carrera salga del extranjero, porque siguen saliendo de forma constante y ahora ya con mucha frecuencia, pero sí que termine en Niza, evidentemente. El recorrido, ahora lo vamos a analizar, pero el recorrido, hombre, es muy bonito salir de Italia y rendir homenaje a los grandes campeones italianos, es muy bonito, la verdad. Primero, porque Italia es un país con una enorme tradición ciclista. Segundo, siempre el Tour se apoya en algún hecho histórico, porque se cumplen 100 años de la victoria de Ottavio Bottecchia, doble victoria en el año 24 y en el año 25. Ahora os hablo un poquitín rápidamente del personaje. Y tercero, porque copiando un poco el modelo de la última edición del Tour con la salida en el País Vasco, se han vuelto a poner etapas a priori interesantes y atractivas, que tienen un doble objetivo. Primero, que la carrera no esté adormecida en las primeras jornadas insulsas e intrascendentes, como ocurría no hace tantos años. Y segundo, como digo siempre, separar el grano de la paja para evitar esas llegadas masivas, 150 corredores, 160 corredores peleando cada día por no perder contacto. Ese contacto lo van a perder prácticamente en la segunda etapa, con la ascensión al monasterio de San Luca, la etapa que concluye en Bolonia, y me parece que a partir de ahí pues ya se calman un poco las aguas y ya no va a ser exactamente igual, no va a estar todo el mundo loco por entrar en el pelotón en las primeras etapas, ¿no? Detalle, insisto, del que se va aprendiendo. El año pasado fue muy bonito por el recorrido, pero también fue bastante tranquilizador por evitar esas
peligrosas montoneras que suele haber, las caídas en las primeras etapas. De todo se va aprendiendo y la única queja que tengo que ponerle, bueno, no me atrevo a decir que sea una queja, la petición eterna que le vuelvo a hacer a los organizadores es que estudien seriamente la posibilidad de establecer bonificaciones importantes en puertos representativos, icónicos de una carrera como el Tour de Francia. Este año vamos a pasar el Tourmalet por delante, vamos a pasar el Galibier también por delante, en fin, puertos emblemáticos donde se le daría primero el reconocimiento debido y segundo un atractivo especial a un ciclismo que, no nos engañemos, es un poco la queja de casi toda la gente y sobre todo la gente más antigua, un ciclismo demasiado controlado, un ciclismo demasiado computerizado, un ciclismo en el que la capacidad de sorpresa nos la están regalando corredores del talante que tenemos ahora, pero que si no sería verdaderamente complicado. Y en resumidas cuentas, buscarle atractivos, buscarle alicientes a cada una de las etapas o algunas etapas de la carrera, ¿no? Se van dando pasos. Primero estas etapas exigentes en los primeros días de recorrido, luego la famosa etapa de la tierra, el Sterrato para estar al día, que también tiene su atractivo. Que no haya pavé creo que es una gran tranquilidad. No voy a entrar en los gustos de cada uno, porque vamos a imponer siempre los nuestros. Habrá gente que le encante ver esa etapa del pavé y habrá otra gente en la que yo me veo identificado que le tiene pánico a esa etapa porque te puede cobrar la continuidad de algunos de los corredores importantes de la prueba y creo que eso es muy poco beneficioso para una competición como el Tour de Francia. Después, si tenemos en cuenta el recorrido en general, pues yo no me atrevería a decir si es más duro o menos duro, no parece un recorrido impactante, pero como siempre he tenido la teoría de que son los corredores los que hacen la carrera y el recorrido, pues voy a seguir apoyándome en lo mismo. No es una prueba especialmente significativa por la dureza de la alta montaña, 4 llegadas en cuesta no obstante, pero a lo mejor eso le da más aliciente y menos control a la prueba. O sea que por ahí a mí me parece muy bien repasar rápidamente el recorrido para saber de qué jornadas tenemos que estar más pendientes, pero nunca me atrevo a decir que esas jornadas vayan a ser ni más espectaculares ni más relevantes de cara a la clasificación general. Contentos de que la carrera empiece en Italia, insisto, porque la tradición es el paraíso ciclista, sobre todo de aquellos años 20, cuando Ottavio Botecchia, a quien se le rinde homenaje de alguna manera por celebrarse el centenario de su primera de las 2 victorias consecutivas. Este personaje fue un ciclista, dicen, de la época que era muy humilde, casi analfabeto, que ganó con 29 años su primer Tour de Francia, con 30 el segundo, abandonó en el tercero y falleció con 32 años al año siguiente, víctima de lo que se consideró un asesinato. Todavía están por esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de un ciclista en plenitud todavía y que, bueno, apareció en una carretera tirado con el rostro desfigurado, con la bicicleta unos metros más allá. Se dibujaron todo tipo de teorías y de conspiraciones, de que si había sido una reyerta particular, de que si había sido un accidente, parecía demasiado serio. E incluso se apoyó mucho la tesis en su momento y luego, bueno, como pasa siempre con el tiempo, pues se va apuntalando aún más el tema de que había sido por cuestiones políticas en la Italia de Mussolini, en la Italia y en la etapa del fascio. Pues parece que Ottavio Botecchia era un corredor que estaba mucho más cerca de lo que representaba la sociedad socialista de la época. Bueno, todo son cábalas y especulaciones que además creo que en este caso deben de quedar al margen precisamente por eso, por no estar apoyadas en un conocimiento verdaderamente serio o científico de la historia, ¿no? El caso es que Botecchia va a ser homenajeado. Sirva a modo de reflexión de que me parece formidable que se rinda homenaje a una generación de ciclistas y que lo hagan no solo porque el Giro sale de Italia, sino porque además va a tener unas etapas de lo más atractivos. La primera etapa sale de Florencia era Gino Bartali, la preciosa localidad toscana, y rinde viaje en Rimini, al lado de Cesenatico, de donde va a salir la segunda etapa. Cesenatico es la patria chica también de Marco Pantani. Esa jornada termina en Bolonia y termina con la doble ascensión de lo que hemos visto recientemente, el Giro de la Emilia, ¿no? Que es la subida a San Luca, a la que hay que ascender en 2 ocasiones, para, como digo, separar el trigo de la paja y empezar a ofrecer ya
algunas diferencias entre los mejores de la clasificación general. Tercera jornada también en Italia, más o menos intrascendente, pero con 229 kilómetros de recorrido, y la cuarta ya va a salir de Italia de Pinerolo para rendir viaje en Francia, en la estación de Valois, pero, ojo, con el paso por la frontera de Monteginebro, que dicen los italianos, y el ascenso al Galibier, poco antes de la línea de meta. O sea que estamos ya en la cuarta etapa con diferencias, y quiero presumir que con los mejores emplazados en la clasificación general, marcando ya el terreno y el camino de lo que nos tiene que deparar luego la carrera. Hacemos alto el séptimo día para esa jornada contra el crono, una jornada de 25 kilómetros que va a tener muchas cosas que ofrecer, sin duda, porque es un recorrido exigente. Es más bien plana, con una pequeña cota, pero un recorrido en el que se deben de marcar las primeras diferencias de la carrera. Y en la novena etapa, estos viernes y domingo, antes del primer descanso, en Troyes, donde está la preciosa, una de las más bonitas catedrales de Francia, un recorrido con 14 tramos de tierra, de esterrato, con 14 tramos que viene a totalizar 16, 17 kilómetros aproximadamente, que le pondrán el picante. Es probable que no ocurra absolutamente nada, pero le pondrán el picante a la carrera. El esterrato, a diferencia del pavé, pues puede producir alguna alternativa, algún ataque, algún movimiento, pero digamos que en teoría, y si no surge nada normal, es menos peligroso. El problema del pavé no es que no sea atractivo, que lo es, para eso tenemos la París-Roubaix. El problema del pavé es que las caídas son frecuentes, las averías son constantes y se puede perder una carrera en un día solo por el infortunio. Me diréis, bueno, ese infortunio también ocurre bajando en un puerto o en cualquier momento, en una caída, sí. ¿Y qué le vamos a añadir más opciones a que algunos de los corredores importantes se vean fuera de combate a las primeras de cambio? Pues hombre, yo siempre he dicho, y habría que hacer un recorrido complicado, que la París-Roubaix ya tiene su presencia, pero que si alguien quiere hacer un pavé, pues que vuelva a hacer otra carrera o que vuelva a hacer otra etapa o que la haga en otro momento, pero en un Tour de Francia con 3 semanas, a mí sinceramente, gustándome y mucho como me gusta, me parece demasiado delicado, ¿no? Estamos siempre detrás de corredores que se pasan un año entero trabajando, meses a conciencia, concentraciones, etcétera, para preparar el Tour, y empezar a ponerles trampas una detrás de otra, además de lo que ya conlleva de esfuerzo, de heroicidad, el recorrido y aguantar 21 jornadas, me parece sencillamente una canallada. Pero bueno, el que quiera sangre, podemos recuperar el circo romano cuando sea necesario, porque este año tenemos descanso, sin ir más lejos, ya cerquita de Nimes y de Narbona, ¿no? Bueno, entramos en la segunda semana de carrera. Atención a esta etapa. Es la 11ª. Final complicado. 3 puertos por el macizo central en los últimos 50 kilómetros del recorrido. Es la antesala de lo que tendremos en la jornada número 14. Y la tenéis entre Pau y Saint-Lary-Soulan. Son 10 kilómetros de ascenso, al 8%. Pero antes, el Tourmalet y la Urquette d'Ancizan, que es un puerto ya más conocido. Al día siguiente, 15ª etapa entre Ludenville y Plateau de Beil. Ojito al raid montañoso también, con el Peire-Surde, el Col de Manté, el Col d'Aspet, el Col de Manté con el recuerdo siempre a la tremenda caída de Ocaña cuando era líder de la carrera, el Col de Agnes y los 15 kilómetros finales desde el Escabanes, que se sube ahí hasta el Plateau de Beil al 8% también de desnivel. Habrá una jornada intermedia y de descanso para afrontar el último tramo, 17ª etapa, con ese final en Super de Bully, con el Col de 2.000 metros, con un trazado engañoso, difícil y complicado. Y 2 días más tarde, desde Embrun hasta Isola 2000, ojito a la etapa, 145 kilómetros, y hay que subir Vars y La Bonette. La Bonette a 2.800 metros, otro monte pelado, espectacular, donde Federico Martín Bamontes escribió también, ahora hay que recordar a Bamontes, fallecido este pasado verano, en una de las actuaciones más memorables de su carrera. Ese monte mítico, que también nos recuerda un tanto al Mont Ventoux, unas laderas espectaculares, unas pendientes exigentes al máximo, que puede ser la gran atracción de la carrera este año. Y al día siguiente, para finalizar ese raid desde Niza hasta la Quilol,
Otra jornada corta con 130 kilómetros y atención al Col de Braus, al Col de Turini y a la Colmián. 133 kilómetros de recorrido, también duro y exigente, con la extensión final de 15 kilómetros al 7,4%. Y para Colofón, esos 34 kilómetros, había hecho 25, 30, al principio 20 y tanto me parece, 34 kilómetros de la contrarreloj final, desde Mónaco hasta Niza, y con la sensación de que puede haber grandes diferencias o no, porque estamos acabando el Tour y siempre se dice que en las últimas etapas cronometradas las diferencias suelen ser menores de lo que pueda aparentar la dureza de un recorrido que va a incluir ese doble ascenso con el mítico Col d'Eze, con la Turbie, los puertos y de una crono que se hacía, la cronoescalada al Col d'Eze en la París-Niza, que tantas veces ganó Sunkel, y dicho sea de paso, ese final de la célebre prueba de la primavera francesa. Bueno, explicado está un poco por encima y rápidamente los puntos neurálgicos importantes de la carrera. Ya veremos qué es lo que depara, porque creo que la carrera de lo que va a depender fundamentalmente es de la participación. Y ahí, claro, acabando el mes de octubre, cualquier consideración que se pueda hacer para el mes de julio del año posterior, pues es demasiado aventurada, pero creo que en el ánimo de todo el mundo está que vamos a pelear, o por lo menos se va a presentar siempre así, el gran duelo, otra vez la revancha Pogačar-Vingegaard, porque ya es el tercer año consecutivo. Y creo que han construido ya el relato de una leyenda, ¿no? De esas leyendas que construyen dos rivales, sea quien sea el que termina ganando al final. Si hubo un Coppi, hubo un Bartali. Si hubo un Anquetil, hubo un Pulidor. Si hubo un Merckx, hubo un Ocaña. Y así sucesivamente, hasta encontrarnos en unos periodos en los que posiblemente los Indurain, los Armstrong y tal fagocitaron de tal manera la carrera que no hubo mucha alternancia, pero luego hemos vivido otras, ¿no? Y sobre todo creo que ahora, en este momento mágico, el recuerdo más cercano puede estar ahí con Contador, con Froome y compañía, pero en este momento mágico del ciclismo, esta edad de oro, como decimos siempre, la superioridad de dos corredores como Vingegaard y como Pogačar, los potentísimos equipos que han armado a su alrededor les dan una prevalencia notable sobre todos los demás rivales. Aunque yo me quiero quedar con alguna reflexión que he escuchado por ahí de alguno de los técnicos del ciclismo mundial, diciendo que la carrera que mejor le va a Remco Evenepoel es el Tour de Francia. Yo no sé si esto es verdad. Me caben dudas, pero si lo dice algún profesional avezado, pues hay que pensar que puede que tenga razón, ¿no? Que a lo mejor esas exigencias de los puertos finales de la Vuelta a España, esa dureza de determinados puertos tan trascendentes en el Giro de Italia, es diferente en el Tour. El Tour es una carrera más dura, globalmente considerada, pero a lo mejor ahí precisamente Evenepoel, que va a hacer, y creo que es el otro gran atractivo de la carrera, su presencia, su debut en la ronda francesa, podría tener alguna opción. En cualquier caso, siempre será un punto de atracción, un foco que irradie una opción o una expectativa, cuanto menos. Pero, insisto, saber que por tercer año consecutivo se van a enfrentar Pogačar y Vingegaard es una garantía enorme para una carrera como el Tour de Francia. Y, por añadir morbo, no creéis que me estoy olvidando, la presencia de Primo Roglic. Se ha marchado al Bora, ya lo sabéis. Va a tener corredores muy importantes a su lado, entre ellos Daniel Felipe Martínez, el colombiano que tuvo una mala actuación el año pasado, pero que este año que termina, pero que recordamos todos brillantes actuaciones, grandes éxitos y sobre todo el papel enorme que jugó en la victoria de su líder entonces, Egan Bernal, en el Giro de Italia, que hay que pensar que puede ser una pieza enorme para Roglic. ¿Quién dice que Primo Roglic no puede ganar el Tour? Roglic es un corredor completísimo que posiblemente en un mano a mano, en una carrera como el Tour de Francia, no esté a la altura de un Pogačar o a la altura de un Vingegaard. Posiblemente tampoco lo ha podido hacer, bien por el calendario que ha tenido, bien porque ha llegado un poco más de lugarteniente de Vingegaard en la edición de hace 2 años. Es normal que se abra la expectativa, el interrogante o la esperanza, diría yo, ¿no? De que pueda aparecer un contendiente en el litigio. Y la carrera está muy abierta cuando ya no son solo dos los corredores. Es verdad que se han potenciado de una forma magnífica, ¿no? Cuando hablamos de un Vingegaard que, vale, sí, pierde a Roglic, a quien puede no necesitar en un momento determinado, pero ha ganado a Jorgensen y ha ganado a Ben Tulet. Cuando hablamos de Pogačar,
Vamos a ver cuál es el calendario de Ayuso la próxima temporada, pero Almeida ya ha dicho que quiere correr el Giro de Italia también, pero bueno, solo los refuerzos de Pavel Sivakov y de Nils Politt son dos corredorazos enormes que van a llegar a la estructura del equipo del UAE y que van a suponer un soporte importantísimo para Pogačar. Pero es que creo, sinceramente, que aunque menos completo en lo que hace a poder abarcar más calendario, de cara a una prueba como el Tour de Francia, ya veremos qué bazas juegan, pero hay una cantidad de corredores. Jay Hindley, no lo olvidemos tampoco, ¿eh? Guy de Brooks está pidiendo a gritos su liderazgo en Giro de Italia, la Vuelta a España, pero que ahí está también el potencial Buchmann y compañía, el potencial del Bora no es para pensar que sea inferior, ni mucho menos al de Jumbo y al de UAE, en una carrera como el Tour de Francia, ¿eh? Pero bueno, son cábalas y expectativas o especulaciones que se pueden hacer ahora tan lejos del mes de julio. Ya iremos viendo primero cuando los equipos presenten quiénes van a ser los corredores o los objetivos a cubrir durante la temporada, iremos sacando alguna conclusión más. De momento, sentirnos felices con que la carrera sale de Italia y sale de la majestuosa Florencia, rinde homenaje a la historia del ciclismo italiano, termina en Niza en un final muy espectacular, a diferencia de lo que suele ser el tradicional paseo en los Campos Elíseos, y va a contar con un tercer acto, por así decirlo, de ese gran duelo entre Pogačar y Vingegaard, con Roglic, con Evenepoel y con los que se vayan apuntando a la cita. Así que es lo que hay. Bueno, recordar también que se ha presentado el Tour femenino, ahí con Demi Vollering, la ganadora del año pasado, la neerlandesa, que volverá a ser la gran favorita porque además de ser la número uno sin discusión, tiene un equipo también tan poderoso que por ahí no creo que le vayan a hacer ningún bien al ciclismo femenino. Si ya está corto de nivel, hay muy buenas corredoras, pero no tantas. Después hay una buena parte del pelotón que está a años luz y deja mucho que desear para enfrentarse en estas carreras midiendo el nivel de las grandes, mi admiración y respeto para todas, por supuesto. Pues de otro lado te encuentras con un equipo tan poderoso tras la retirada de Annemiek van Vleuten, que sinceramente las opciones de que haya más pelea, más expectativas, más oportunidades para otras, no parecen a priori tan grandes. Pero bueno, va a salir de Rotterdam, 3 carreras en los Países Bajos, va a rendir viaje en Lieja y va a terminar con el fin de fiesta de las 2 etapas de alta montaña, la segunda y definitiva en la Alpe d'Huez, nada menos. El Alpe d'Huez, para colofón brillante de una carrera de 8 días que ya ha cobrado el vigor, la trascendencia y el interés necesario y que elevará todavía aún más el listón en esta próxima edición. Bueno, paso a paso. Hay muchas más cosas de las que hablar, ¿eh? Así que preparaos que en próximos días ofreceremos nuevas entregas. Gracias.